Si buscamos en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 21, encontramos esta hermosa parábola, la parábola del rico o del hombre rico y el pobre Lázaro. En esta parábola se habla de cómo el hombre rico tiene abundante comida en su mesa y un hombre que tiene llagas en su cuerpo por distinta enfermedad, que esas llagas son lamidas por los perros, siempre está ahí esperando un mendrugo de lo que se le cae de la mesa. Más tarde se dice que los dos mueren y ya en la eternidad el sufrimiento va para el rico y este, sufriendo de sed, pide que Abraham, el que se encuentra en la eternidad, le diga a Lázaro que moje los dedos con agua para que se los ponga en los labios porque fallece de sed. Abraham le contesta que están divididos y que no pueden cruzarse de un lado para el otro, que ya está dentro del destino eterno ese camino por seguir y que él no puede cruzar de un lado a otro. Entonces, continuando con la conversación con Abraham, le dice que mande a la tierra a alguien o un alma buena para que le diga a sus descendientes que no se comporten como él, que no vivan como él, porque no quiere que ellos tengan el sufrimiento eterno que él está teniendo. Sin embargo, Abraham le dice que cómo le van a creer a cualquier persona o a cualquier alma que vaya a decirles lo que fallece su padre. Si ya mandaron a diferentes profetas, incluso al Hijo de Dios, y no le hicieron caso. Al final de esta parábola, de este hermoso cuento en la Biblia, pues no sé si exista infierno o cielo. Lo que sí sé es que mucho de nuestro comportamiento, semejante a lo de esta parábola, es aplicable a la vida del hombre cuando éste alcanza riqueza y poder. Muchos de los que alcanzan el poder y la riqueza se enciegan en la avaricia, en la egolatría y en la ambición propia, olvidándose de los demás. Y es peor si aquellos que llegaron viviendo como Lázaro, como el pobre Lázaro, llegan y por alguna razón alcanzan a estar en la mesa, a la silla, en la mesa de la abundancia, se olvidan de dónde vienen y son los que se convierten en más déspotas, los que se encegan más por la riqueza y el poder, de tal manera que nada bueno se espera de ellos hacia otros. Es decir, se olvidan del prójimo y se olvidan de dónde llegan. Muchos de la gente que de alguna manera enlazamos pasajes bíblicos con la realidad, podemos decir que en la tierra existe gente sin alma. Y esa gente sin alma es precisamente esa gente que llega al poder y la riqueza y que tiene bajo su responsabilidad el cuidado de otros y se olvida de los mismos. Esto fue lo que pasó con Fidel Castro y su perdurable gobierno dentro del pueblo de Cuba. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Hagamos ruido con este video. Los invito a que hagamos ruido por la libertad de Cuba. Les invito también a que compartan el video. Somos poquitos, pero si lo compartimos, podemos hacer ruido. En algún otro video de los que he hecho, les conté que cuando empecé mis estudios universitarios, por ahí en el primer año, los primeros libros que me encomendaron leer fue Las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong, un libro rojito, y el manifiesto del Partido Comunista, con referencia a lo que era
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por supuesto, había que leer un poquito del marxismo a través de su obra, de la obra de Carlos Marx, El Capital. Por ese mismo tiempo, también había una canción fue en ese tiempo, al menos en nuestro ámbito de estudio, fue un tema muy popular y muy cantado. El tema se llamaba Un son de Cuba para Puerto Rico, cantado por el cantante cubano Pablo Milanés. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Como sabemos, Fidel Castro toma el poder en el año de 1959, en un febrero precisamente. Y este tema musical sale al mercado en 1979, es decir, 20 años después de que Fidel Castro tomara el poder y venciera a Fulgencio Bautista, que era el presidente de ese entonces. En este tema musical se hablaba de un pájaro de dos alas, donde una había caído al mar. Estas dos alas eran precisamente, lo comparaba como diciendo que una ala era Cuba y otra ala era Puerto Rico. Al decir en una frasecilla dice, Puerto Rico, ala que cae al mar. Prácticamente a través de este canto se cantaba con tristeza hacia el pueblo puertorriqueño porque ellos no habían logrado independencia. Primero habían sido colonia de España y después pasaron a ser colonia de lo que en ese entonces se promulgaba como un imperio malo, un imperio que avasallaba a todo el mundo, que era o que es el imperio americano. Y que Puerto Rico había pasado a ser colonia de Estados Unidos. Y por otro lado, se cantaba a la alegría de que Cuba fuera independiente y que hubiera tenido una revolución que era abanderada por el socialismo y comunismo, que de alguna manera, en teoría, mostraba la igualdad del ser humano viviendo en sociedad. Y a 20 años de que Fidel Castro había tomado el poder, aunque él había dicho en algún video por ahí de que él iba a hacer de Cuba un país democrático buscando la justicia social, pues cae en el socialismo y comunismo, apoyado en aquel entonces por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que más tarde, con la caída del muro de Berlín y más tarde, 2 años después, la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se quiebra en diferentes países, pues Cuba se quedaba sin padre, se quedaba sin el país que de alguna manera sustentaba al gobierno de Fidel Castro. Bueno, con esta canción, a 20 años de la revolución, evidentemente la Cuba de Fidel Castro era como un canto de victoria, como un canto de que las cosas vendrían bien para Cuba y tristemente serían para el pueblo de Puerto Rico. Hoy, a más de 60 años de la Revolución Cubana y a más de 45 años de esa hermosa canción que Pablo Milanés hizo, porque no deja de ser hermosa como poema si le quitamos o no le buscamos el significado o a lo que se quería dirigir esa canción, no deja de ser un hermoso poema en forma de canto. Entonces, a más de 40 años de ese tema, podemos ver que la tristeza se ve más en Cuba, con un pueblo hambriento, con un pueblo deteriorado físicamente en su estructura material, en su construcción física, en su construcción espiritual y por supuesto en su deconstrucción de ser humano sufrido.
Y por otro lado, la ala que en este tema se dice que cayó al mar es una ala alegre, una ala floreciente, una ala feliz, que cuando tú visitas Puerto Rico, la tierra de la ranita Cuquí, pues te das cuenta que es un paraíso en el que puedes estar, y más basado con la economía de Estados Unidos, pues tienes cierto alcance económico de acuerdo a los artículos que allá se pueden comerciar y tú puedes adquirir, cosa que no pasa en Cuba. Y bueno, no es necesario que yo lo repita y diga. Hay muchos videos donde muestran cómo era Cuba antes de 1959 y cómo es Cuba actualmente. Comer carne precisamente es algo como un privilegio. Ya no es común comer carne en Cuba. Y los automóviles, ustedes los ven, siguen siendo los mismos automóviles de la década de los 50 y 60 los que siguen circulando en la isla. Y también se habla que por allá en los 40 la economía de Cuba era similar y un poquito más alto a la de España. ¿En qué ha caído Cuba? A la que cae al mar, que cayó al mar en esa falsa promesa de un sistema económico, político y social de vida donde el trabajador sería el dueño del Estado y sería el que viviera mejor. Curiosamente, el trabajador sigue siendo el trabajador en sus distintas modalidades, pero desafortunadamente sufriendo de hambre y de servicios. ¿Por qué hago este video? Bueno, hay que hacer ruido por la libertad de Cuba. En el año de 2021, hace 3 años, tuve la oportunidad de estar en Washington, D.C. y andar ahí cerca de la Casa Blanca. Y dándole vuelta a la Casa Blanca como el clásico turista, me encuentro que en la parte de atrás hay una protesta de un grupo de cubanos, vamos a decir unos 200, 300 cubanos, gritando libertad a Cuba. Con ese mismo entusiasmo yo me uno a ellos y empiezo también a gritar libertad por Cuba, libertad por Cuba. Hubo varios papelitos ahí que firmar señalando el apoyo a los protestantes cubanos y bueno, ahí quedó. Busqué más tarde y no encontré mucho acerca de esa protesta. Este domingo pasado, del que estoy haciendo el video, el domingo que me pasó, hubo otra protesta. El 17 de marzo hubo otra protesta y ahora parece que hay esperanza de que realmente el pueblo pelee por su libertad, pelee por su derecho a la vida, por su derecho a la búsqueda de la felicidad y por su derecho a la propiedad, a la prosperidad y al desarrollo personal. Un sistema económico donde no importa la motivación que tengas, de acuerdo a lo que quieras, siempre te va a parar. ¿Por qué hay deportistas de Cuba que vienen a los Estados Unidos como selección cubana a jugar béisbol y se tratan de quedar acá? ¿Por qué hay gente, profesionales, que se arriesgan a cruzar el estrecho que está entre Florida y Cuba para llegar a Florida arriesgando su vida a que sean comidos por tiburones blancos? Porque hay gente tan pobre que se arriesga en balsas para llegar a la Florida y escapar del gobierno cubano. Sí, se supone que ahí quedaba el paraíso, o que ahí era lo que nosotros pensamos que era el paraíso. Yo tuve la oportunidad de estar allá en 1990, hace precisamente pues 30 años, cuando fui, un poquito más de 30 años cuando fui, y en aquel entonces fue una experiencia pues no muy buena, no era lo que yo esperaba ver de Cuba. No me dejaban hablar con los locales de Cuba, con los cubanos, no me dejaban hablar ni con muchachas ni con muchachos. Apenas me acercaba a alguien y luego llegaban policías a hablar con los cubanos locales y alejarlos de mí. Es decir, no me dejaban estar cerca de ellos y también a ellos no los dejaban estar cerca de mí. No podía hacer una conversación
porque según yo podía influenciar en la forma de pensar y así molestar la ideología que estaban implantando en los jóvenes. En ese entonces estaba yo más joven precisamente, ¿no? Entonces, me vine decepcionado y entonces fue cuando decidí ver cómo era el monstruo que todo el mundo llamaba el sistema capitalista y la cabeza del imperio que es Estados Unidos. Hasta la fecha vivo aquí en Estados Unidos y he vivido como me ha gustado vivir, dentro de lo que a mí me gusta vivir. Y bueno, tal es así que me quedé acá, ¿no? Y mi familia y toda creció acá. ¿Por qué no me quedé en Cuba si era lo que yo buscaba o seguía desde que empezaron mis estudios universitarios? Y ahora por eso, por esa misma experiencia de vida, siento que los cubanos están en una cárcel en vida y que necesitan quitarles esa correa, desamarrarlos, dejarlos libres para que ellos luchen por la búsqueda de su felicidad y por alcanzar la prosperidad de acuerdo al trabajo que cada individuo ponga dentro de la sociedad. Por eso, a través de este video los invito a que hagamos ruido. Compartan este video, pásenlo. Somos poquitos, pero pasándolo hacemos un poquito de ruido. Y así de esta manera apoyamos a los cubanos locales para que no se sientan solos de alguna manera con el grito de los que estamos afuera. Busquemos una Cuba libre y de alguna manera empecemos a derrotar este falso socialismo del siglo XXI que en lugar de preocuparse por reformas sociales que hagan vivir a un pueblo mejor, andan más que nada metiéndose en la parte sexual del ser humano para deconstruirlo o destruirlo como hombre o mujer. Soy Julián Albatros, hasta aquí les dejo. Como les vuelvo a decir, hagamos ruido, apoyemos a Cuba, pasemos el mensaje y bueno, hagamos o pongamos nuestro granito de arena si crees que los cubanos merecen mejor estilo de vida. Hasta la próxima.